Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy les presentaremos el análisis biomecánico de una de las actividades de la vida diaria, la cual es el cepillado de dientes. Junto a mis compañeros Ignacio Bentancur, Valentina Garrido, Josefa González, Natalia Santamaría, Angelina Sepúlveda y quien les habla, Danesa Zabaleta.
A continuación, haremos un análisis del agarrado del cepillo de dientes desde un plano frontal con un eje antero-posterior. El primer segmento que analizaremos será el del hombro. Este está compuesto por un hueso largo llamado húmero y su articulación es glenohumeral. En la siguiente imagen vamos a poder apreciar cómo se articula el húmero, la cabeza del húmero, con la cavidad glenoidea de la escápula. Gracias a estas imágenes podemos darnos cuenta de cómo es la forma de esta articulación, que también es llamada enartrosis. Esto quiere decir que las superficies son esféricas, entonces la parte convexa a la parte cóncava multiaxial, por lo que la escápula sería parte cóncava y la cabeza del húmero sería la parte convexa. Esta articulación permite que se realicen movimientos de abducción y de aducción del hombro desde una vista anterior, y los músculos implicados en estas acciones son el deltoides y el pectoral mayor. El siguiente segmento que vamos a revisar es el del antebrazo. Los huesos que lo componen son el húmero, el radio y la ulna, y se clasifican como huesos largos. Este cuenta con 3 articulaciones: húmero radial tipo sinovial, que se caracteriza por tener un alto rango de movimiento, y que en la regla cóncavo-convexo podemos decir que el húmero es el convexo y el radio es el cóncavo. También encontramos la articulación húmero-ulnar tipo sinovial, en donde el húmero es convexo y la ulna cóncava. Y por último está la articulación radio-ulnar tipo sindesmosis. Esta se caracteriza por unir dos huesos adyacentes a través de un ligamento, y en la regla se indica que el radio es convexo y que la ulna es la cóncava. Todas las articulaciones nombradas anteriormente generan movimientos de flexión de codo y supinación del antebrazo, y los músculos que están implicados en estos movimientos son el bíceps braquial, el braquial anterior y braquiorradial y el supinador corto. Por último, revisaremos la mano. Esta se compone por falanges que se clasifican como huesos largos, y sus articulaciones son metacarpo-falángicas, donde el metacarpo es convexo y las falanges proximales son cóncavas. Su otra articulación es interfalángica, donde las falanges distales son convexas y las falanges mediales son cóncavas. Mientras que en las proximales las falanges mediales son convexas y las proximales son cóncavas. Estas articulaciones generan movimientos de flexión, y los músculos asociados son los flexores y el abductor del pulgar. Además, dentro de la mano encontramos el carpo, y que se clasifica como hueso corto, y el metacarpo se clasifica como hueso largo. Su articulación es radiocarpiana y esta genera movimientos de flexión. Los músculos asociados son los flexores lumbricales y el flexor del pulgar. Mi nombre es Natalia Santamaría, y a continuación haré un análisis sobre la fase 2, que corresponde a ponerle pasta al cepillo de dientes. A nivel de hombro, actúa la articulación glenohumeral para realizar una abducción de hombro en un plano frontal con un eje antero-posterior. Además, para la realización de este movimiento, también actúa la articulación subdeltoidea, la cual tensa el músculo deltoides y el supraespinoso. Además de la abducción, también se realiza una pequeña flexión de hombro para realizar este movimiento. El complejo articular del hombro está compuesto por la articulación esternoclavicular, acromioclavicular, glenohumeral y la escapulotorácica, siendo esta última un punto de contacto entre la superficie anterior de la escápula y la pared posterior del tórax, realizando movimientos en conjunto con las articulaciones esternoclavicular y acromioclavicular, cumpliendo con la regla cóncava sobre convexa. En esta ocasión no analizaremos más sobre la articulación subdeltoidea ni la escapulotorácica, ya que son consideradas como articulaciones falsas. A nivel de codo se realiza una flexión que se realiza en un plano sagital con un eje transverso, en donde participan la articulación húmero-radial, la cual es una articulación de tipo condilortrosis, y la húmero-cubital de tipo troclear. Los principales músculos que participan en esta acción son el bíceps braquial, el cual es inervado por el nervio musculocutáneo,
y también participa el músculo braquial anterior, el cual también es inervado por el nervio musculocutáneo, y el supinador largo, inervado por el nervio radial. Estos tres músculos recién mencionados son de tipo esquelético. A nivel de muñeca, en un plano sagital con un eje transversal, tenemos una flexión de muñeca al tomar el cepillo, en donde participa principalmente la articulación mediocarpiana y la articulación radiocarpiana, ambas de tipo condyloartrosis. La articulación radiocarpiana cumple con la regla convexa sobre cóncavo. A continuación vamos a analizar la fase número 3 desde un plano frontal con un eje antero-posterior. El hueso que lo conforma es el húmero, que es de tipo largo. Las articulaciones implicadas son la acromioclavicular, que es de tipo sinovial plana, y la esternoclavicular, que es de tipo sinovial y su subtipo silla montada. La articulación esternoclavicular y acromioclavicular se presenta en la regla del cóncavo sobre convexo. El movimiento del hombro es de flexión y abducción, y el músculo es el deltoides, que es de tipo multipeniforme, y el supraespinoso. A nivel del codo se presenta desde un plano sagital desde un eje transverso. Las articulaciones implicadas son la húmero ulnar, que es de tipo tronclear, y la húmero radial, que es de tipo condylartrosis. La húmero radial sigue la regla del cóncavo sobre convexo. Los movimientos implicados son de extensión y pronación de antebrazo. Y los músculos presentados son el músculo bíceps braquial, que es de tipo largo, el tríceps braquial y el braquial anterior. A nivel de la muñeca, podemos observar desde un plano sagital con un eje transverso. Las articulaciones implicadas son la radio ulnar, que es de tipo sinovial, de tipo pivote, la radiocarpiana, que es de tipo condylartrosis, y la carpometacarpiana, que es de tipo sinovial y su subtipo silla de montar. Mientras que la articulación radiocarpiana cumple la regla de convexo sobre cóncavo. Los movimientos presentados son de flexoextensión, radialización y ulnarización. Los músculos implicados son el palmar mayor, el abductor del pulgar y el pronador redondo. A nivel de la mano podemos observar desde un plano sagital con un eje transverso. Las articulaciones implicadas son las interfalángicas, que corresponden a un tipo rocliar, y las metacarpofalángicas, que es de tipo enartrosis condilia. La articulación metacarpofalángica cumple la regla cóncavo sobre convexa. Los movimientos presentados son flexión, extensión y aducción. Y los músculos implicados son el palmar largo, el palmar corto y la ulna anterior. La fase 4 es el cepillado de dientes. El primer segmento a analizar será el hombro, el cual realiza movimientos de rotación en un plano transversal con un eje longitudinal. Sus músculos motores primarios son el pectoral mayor, el subescapular y el dorsal ancho. Las articulaciones son la escapulohumeral de tipo enartrosis, la acromioclavicular de tipo artrodia y por último la esternoclavicular, que es de tipo encaje recíproco. En el hombro se da la regla cóncavo sobre convexo, ya que la parte móvil es la cabeza del húmero, mientras que la parte fija es la cavidad glenoidea de la escápula. El segundo segmento a analizar es la muñeca, la cual realiza movimientos como la aducción y abducción en un plano frontal con un eje antero-posterior. También realiza movimientos de flexión y extensión en un plano sagital con un eje transversal. Y por último realiza movimientos de rotación en un plano transversal con un eje longitudinal. Sus músculos motores primarios son en la flexión el palmar menor, mayor y ulnar anterior, mientras que en la extensión el ulnar posterior junto al primer y el segundo radial extensor. Sus articulaciones son la radiocarpiana, intercarpiana, carpo-ulnar y radioulnar, todas de tipo condilia. En la muñeca se da la regla de cóncavo sobre convexo, ya que el cúbito y el radio son el segmento fijo, mientras que el escafoides es el segmento móvil. El último segmento a analizar es la mano, en la cual realiza movimientos de flexión y extensión en un plano sagital con un eje transversal. Sus articulaciones son la carpometacarpiana, que es de tipo artrodia, las metacarpofalángicas, que son de tipo condíleas, las interfalángicas proximales, que son de tipo troclear, y finalmente las interfalángicas del pulgar, las cuales son de tipo trocleartrosis. Sus músculos motores primarios son el flexor superficial de los dedos, flexor largo del pulgar, abductor largo del pulgar, extensores largo y corto del pulgar y por último el extensor del dedo índice.
A nivel de hombro podemos apreciar que cuando se toma el vaso para llevarlo hacia la boca, lo que podemos ver es que se realiza un movimiento de flexión en 45 grados, acompañado de una leve rotación en 30 grados. Estos movimientos se desarrollan en un plano sagital con eje transversal. Las articulaciones presentes en esta acción es la articulación glenohumeral, que esta es una articulación de tipo enartrosis, y la articulación subdeltoidea, también llamada acromio humeral o suprahumeral. Esta es una articulación falsa de tipo sin sarcosis. Los músculos motores primarios son el subescapular, que está inervado por los nervios subescapulares superior y subescapulares inferior. También tenemos el deltoides, que está inervado por la porción del nervio circunflejo o axilar. Los músculos que realizan la acción son el deltoides anteriormente mencionado, el pectoral mayor, que está inervado por los nervios pectorales, el medial de C8 y T1 y el lateral C5, C6 y C7, que tienen origen en el plexo braquial. El bíceps, que está inervado por el nervio musculocutáneo. La regla que se cumple a nivel de la articulación subdeltoidea es la regla convexa sobre cóncavo, ya que por un lado la cabeza del húmero tapizada por el músculo supraespinoso, que corresponde a la superficie convexa, y el arco acromio coracoideo, que forma una especie cóncava. La articulación glenohumeral cumple la regla cóncavo-convexa. A nivel de codo podemos ver que cuando se toma el vaso para llevarlo hacia la boca, lo que se realiza es un movimiento de flexión en 45 grados. Este movimiento se produce en un plano sagital con eje transversal. Las articulaciones presentes en esta acción son la articulación húmero-cubital, que es una articulación de tipo troclear, y la articulación húmero-radial, que es tipo diartrosis, pero dentro de su subclasificación es conocida por ser una articulación de tipo condílea. Los músculos motores primarios son el braquial anterior, que está inervado por el nervio musculocutáneo, y el bíceps braquial, que está inervado por el nervio musculocutáneo. Los músculos encargados de realizar la acción son el músculo braquial, que está inervado por el nervio musculocutáneo, el músculo bíceps, que está inervado por el nervio musculocutáneo, y el músculo braquiorradial, que está inervado por el nervio radial. En la regla, la articulación húmero-cubital cumple la regla de cóncavo-convexa, y la articulación húmero-radial cumple la regla de convexo sobre cóncavo. Al nivel de muñeca, al tomar el vaso y llevarlo hacia la boca, lo que se nos puede notar es que se realiza un movimiento de flexión en 80 grados, con una leve desviación interna radiocubital y una aducción en 30 grados. Esto se produce en un plano transversal con eje longitudinal. La articulación presente en esta acción es la articulación radiocarpiana, que corresponde a una articulación de tipo condiloartrosis. Los músculos motores primarios son el músculo palmar menor, que se inserta en la aponeurosis superficial de la muñeca y ligamento anular anterior del carpo, y el músculo cubital anterior, que está inervado por el nervio cubital. Los músculos que realizan la acción son el palmar mayor, que su inserción se divide en dos fibras para insertarse en el segundo y tercer metacarpiano, y el palmar menor, que se inserta en la aponeurosis superficial de la muñeca y ligamento anular anterior del carpo, y el músculo cubital anterior, que está inervado por el nervio cubital. En cuanto a la regla, podemos apreciar que la articulación radiocarpiana cumple la regla de convexa sobre cóncava. A nivel de la mano, al tomar el vaso y llevarlo hacia la boca, podemos ver que se produce un movimiento en abducción de 5 grados. Este movimiento se produce en un plano frontal con eje antero-posterior. Las articulaciones presentes en esta acción son la articulación metacarpofalángica, que es de tipo condiloartrosis, y la articulación interfalángica proximal, que es de tipo troclear artrosis. Los músculos motores primarios son el músculo extensor radial corto del carpo,
Su inervación lo realiza el nervio radial. El músculo abductor corto del pulgar es inervado por el nervio mediano y el músculo flexor corto del pulgar está inervado por la rama profunda del nervio ulnar o cubital. El músculo que realiza la acción es el palmar menor, que se inserta en la aponeurosis superficial de la muñeca y ligamento anular anterior del carpo. En cuanto a la regla, la articulación metacarpofalángica cumple la regla convexa sobre cóncava y la articulación interfalángica proximal cumple la regla convexo sobre cóncavo. Para finalizar, podemos decir que el haber realizado este trabajo en conjunto con mis compañeros ha sido bastante interesante y gratificante a la vez. En la medida que fuimos sumando información a nuestro análisis, fuimos sumando conocimiento. Hemos comprendido y aprendido a identificar detalladamente algunas estructuras como huesos, músculos y articulaciones del miembro superior, las reglas del cóncavo convexo y la complejidad de estos para trabajar en conjunto en la realización de una actividad que parece tan simple como lo es el cepillarse los dientes. Lo gratificante es cómo este tipo de trabajo realizado con mis compañeros nos permitirá como futuros profesionales aplicar el conocimiento obtenido en una futura evaluación o una futura intervención.